Hola. ¿Qué tal, amigos de Chachareando? Un podcast para geeks, ¿o cómo? Podcast para geeks. Podcast para geeks. Ahí va. No manches, sí traigo brazo de taxista. Sí, tienes brazo de taxista. Qué bueno que yo me traje chamarrita para que no se note. Quien nos está viendo en YouTube, quien nos está escuchando en Spotify, pásese a YouTube a ver el brazo de taxista de Mario. Así es. Un abrazo para todos los taxistas. No es nada. No es nada en contra, pero pues es su forma de manejar con el brazo a la ventana y que se le tueste la mitad. Sí. Ya me hace falta una ida a la playita para encuerarme y asolearme. Pero bueno, ¿qué te parece si ya dejamos de divagar, como siempre? Y nos vamos directo al tema. Dejamos dos temas pendientes. Tenemos dos temas pendientes por ahí. Uno que es la primera vez, mi primera vez con una viejita, que recordará en nuestro primer podcast. Vamos a continuarlo, dejamos ahí varias cosas todavía al aire. Nos mandaron por ahí comentarios de que sí querían que termináramos esos temas. Entonces, pues vamos a acabarlos, ¿no? Y el otro tema decías que es el de... El otro tema estamos hablando de computadoras. La computadora perfecta, ¿no? La computadora perfecta, nuestro podcast de la computadora perfecta. Ahí estamos hablando de perfiles profesionales, de qué conviene para un hogar. Ahorita vamos allá. ¿Qué te parece si vamos en orden para que no se nos enrede? Y nos quedamos en... mencionamos cuál es el videojuego. Sí, estuvimos hablando de nuestra primer consola de videojuego. Por ahí cada quien mencionó lo primero que tuvo a la mano. Y nos faltó la parte de la primer consola portátil. Tu primer consola portátil. ¿Quieres empezar? Empezamos. Primer consola portátil. Bueno, recordando mis tristes ayeres y mi triste historia, mamá, escucha esto, por favor, escúchalo bien. Me debiste comprar mi Game Boy Advance. Saludos, señora. Nunca me compraste mi Game Boy. Pero te compró unos tenis. Me compró tenis, eso sí. Yo te acompañé. No lo olvidaré. Fue memorable esa ida a tenis. Pero bueno, regresando a la primera consola portátil. Mi primera consola portátil como tal, creo que fue uno de estos jueguitos de feria. No sé si te acuerdas que ibas a las ferias y concursabas para ganarte los Game Boycitos estos que traían Tetris, serpientes y no sé qué otros jueguitos super básicos. Creo que ese sería mi primera consola portátil. Entonces, con tus dos baterías AA. Ya años más adelante tuve la oportunidad de comprarme un Nintendo 3DS. Y pues en estas anécdotas creo que también, no sé si contarlo como consola portátil. ¿Te acuerdas que existían los emuladores en el celular? Ajá. Tuve un celular, bueno, ya hablaremos de celulares más adelante, pero tuve un celular que era un Motorola Dex que se deslizaba la parte de la tapita del teclado y con eso podías jugar. Y ahí metí un montón de emuladores y creo que también lo consideraría como una consola portátil, porque más que usarlo para llamadas y mensajes, creo que lo usaba por videojuegos. Pero ese creo que sí lo recuerdo. O sea, ya lo tuviste más grande. Ya lo tuve más grande. ¿Pero no tuviste antes un Game Boy Advance? No, Game Boy Advance, por eso digo, mamá, escucha esto, nunca me compraste mi Game Boy Advance. Sí. Yo pensé que yo lo confundí con el Game Boy normal. No. Estuvo el Game Boy, luego el Game Boy Color. El Game Boy tuve uno, pero porque me lo prestaba un primo. Pero de ahí que mi mamá me dejara tener uno, decía no, que me iba a quedar ciego. Mamá, me quedé ciego, perdón por eso. Sí, fíjate. Yo ahorita me pusiste a pensar, porque entonces yo creo que mi primer consola también fue un Tetris. O sea, aquí en la casa eran super fans, yo estaba bien chiquillo. Tendría como 5 años, pero sí recuerdo que a todos les gustaba el Tetris. Sí. Entonces pues era esta consolita que ya le jugabas ahí para arriba y para abajo. Y las figuritas. Creo que es un clásico. Es un clásico. Todo buen mexicano de contemporáneo habrá tenido uno de esos en su mano, porque eran baratísimos en las ferias. O a veces te los podías ganar en los mismos jueguitos de la feria. Ajá. Y aparte, o sea, la versión que tienen ahí de puros cuadritos en blanco y negro básicamente, con una pantalla como verdosa. Ajá. Ese es el juego clásico. Ya ahora luego sacaron versiones para celular. A colores y un montón de cosas. 3D, que giras. Sí. Pero realmente creo que el juego del Tetris, que son las figuritas geométricas que tenías que acomodar en la parte de abajo e ir formando líneas para irlas desapareciendo, y si lo llenabas hasta arriba, pues perdías, ¿no? Pero creo que ese juego era muy clásico. Pero bueno, ya digamos que mi primer consola en forma portátil sí fue un Game Boy Color. Sí te compraron un Game Boy Color. A mí sí me compraron un Game Boy Color. Era de color amarillo, curiosamente. Y el juego con el que lo estrené fue por ahí, me parece que el Pokémon. ¿Te acuerdas que estaban muy de moda los juegos de Pokémon? Los de Pokémon, de seguro el Pokémon Gold and Silver, creo que eran de las primeras versiones. El Gold era el que yo tenía. Me acuerdo que en la parte de arriba tenía un infrarrojo. O tenía un cablecito, no recuerdo cómo se llamaba el conector, pero un cable especial para Game Boy, y lo podías conectar con otro Game Boy y jugar
con otra persona. Estaba chido. De hecho, hasta esa versión del Game Boy todavía tenía un adaptador para conectarse con el Nintendo 64. Y con el Nintendo 64 había un juego que era Pokémon Stadium. Podías pasar tus Pokémon del Game Boy Color al Pokémon Stadium y jugar ahí en el... Fíjate. El 64, tecnología avanzada de los 90, ¿eh? Tecnología avanzada de finales de los 90, sí, ¿no? Sí, finales de los 90. Que yo creo que yo lo tuve ya como al principios de los 2000 porque creo que estaba en la secundaria. Acabé todo el Pokémon Gold. También tuve el Pokémon Yellow, que era con Pikachu. Era como la versión de la caricatura, ¿no? Todos los demás juegos no eran como muy apegados a la caricatura, simplemente tú hacías tu historia. Pero en esta, pues sí era como la de la caricatura y tenías tú a Pikachu siguiéndote ahí atrás de ti. Entonces, pues estaba padre. También recuerdo que un juego que me gustaba mucho, hasta la fecha, por ahí descargué en mi celular un juego de tenis, porque me gustaba mucho el Mario Tennis también. De las versiones. Qué juegazos, ¿no? Ya era como también los principios bueno, no los principios, porque ya existían juegos en 3D, o sea, ya te movías como libremente. Pero pues yo venía del Super Nintendo, que era... Pero 64 bits de monito brincando. Sí, o sea, jugar ahora sí que en plano, ¿no? Sí, pero eso estaba padre. Me gustó mucho esa época. Yo creo que el Game Boy Color es una de mis consolas favoritas. Dichoso tú. Dichoso mamá, no es personal. Qué bueno, señora. Qué bueno. De por sí como es ahorita, imagínense si lo hubiera consentido. No. Sí, ya sé. Sería peor, jefa. Lo hiciste bien, Así es. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos ahora a la parte de los celulares? ¿Cuál fue tu primer celular? Mi primer celular. Este celular me lo compraron en la secundaria. Fue de los primeritos. Fue un Motorola. Era un Motorola gris completo. Y tenía unas gomas laterales que brillaban en verde. No brillaban en varios colores, solo en verde. En un verde como fosforescente, neoncito. Y ese fue mi primer celular. No recuerdo el modelo que era, pero era un Motorola. Fue como de lo más... cookies, porque tenía su jueguito de la serpiente, y ahí andaba con eso jugando y divirtiéndome. Ya después me tocó el Nokia, no sé si te acuerdas que había un Nokia que encendía las lucecitas de colores, pues sí me tocó hasta la preparatoria. Sí. ¿Y tú? ¿Cuál fue tu primer celular? A ver, cuéntanos tu anécdota. Mi primer celular pues fue un Nokia, tampoco recuerdo exactamente el modelo. Lo voy a investigar y se los dejo por aquí. Igual si quieres investigamos. Sí, dejamos el modelo del Motorola por ahí abajo. Cuando hables, ahí se lo pongo. Y fue un Nokia de los primeros con pantalla color y fue un celular reciclado. Quizás fue a finales de la secundaria. Pero para que vean, chamacos actuales, o sea, ustedes ya tienen celulares y iPads desde los 2 años. Que por cierto, apúntenlo. Traigo un tema, no lo vamos a hablar ahorita porque tenemos muchas cosas de qué platicar. Pero dicen que ahorita, la generación actual, los que están naciendo, digamos, y los que ya tienen tal vez 10 años, son los nativos digitales. Tú y yo, como millennials, sí ya crecimos con tecnología, pero fuimos creciendo con la tecnología. Exactamente, fuimos sufriendo los cambios de la tecnología. Y ahorita los chamacos ya tienen equipos, pero hay una situación de que se está complicando mucho la educación. Tengo, pues mi familia toda es de maestros y tengo muchos amigos maestros que me cuentan que se está haciendo bastante complicado el dar clases en línea. Por un lado, por la situación de que pues las posibilidades de las familias no siempre son iguales. No es lo mismo una escuela particular que una escuela pública. Pero también por otro lado está la situación de que los niños de repente no saben usar la tecnología. Ahora resulta que los que nacieron con el los nativos digitales no saben usar Teams, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Ese es un tema que deberíamos tocar porque a nosotros nos dijeron que nosotros éramos los que ya veníamos con la tecnología incluida. Y a ellos, pues ya son nativos digitales, nacieron ya con la... Ya no naces con la torta bajo el brazo, naces con la tableta, ¿no? Con iPad. Bueno, eres fifi, nace con un iPad. Claro, tú no me viste los guaraches. Pero sí es un tema muy bueno es un tema para revisar. O sea, hay muchas cosas socioculturales también, pero bueno, un día de estos lo platicamos. Hablábamos del primer celular, yo decía que era un Nokia que no recuerdo. Ese fue mi primer celular, recuerdo que tenía un juego de boliche. Así es, bien simple, nada más tenía... Pero ya tenía pantalla color, Pantalla color. No, el mío todavía fue a blanco. El primero fue en pantallita verde con iconitos negros.
No, ya no me tocó. Digamos que podríamos decir que ese fue el primer celular, pero sí fue como reciclado, así de... Creo que era de mi mamá. Mi mamá se compró otro y lo heredó. Y luego en la prepa podríamos decir que tuve el primer celular que me compré, todavía con mucha ayuda de mi mamá, porque yo no trabajaba en ese momento. ¿Sí? Todavía era súper mantenido de por sí, ¿no? Hasta mis 30, pero todavía me lo compró, digamos, mi mamá. Yo lo escogí, se veía bien bonito, era un LG, tampoco recuerdo el modelo, voy a tratar de buscarlo también. Y se abría así, se veía súper ejecutivo, platadito. Y fíjate, desde entonces iba a ver, se vio lo mamón que iba yo a hacer. Y luego me arrepentí porque la neta no traía nada, no traía juegos. Lo único que podías hacer era escribir mensajes y hablar. No traía nada, lo abrías y tenía su pantallita color, unos cuantos menús, pero ni juegos traía. Yo así es que fue LG, ¿por qué compraste un LG? Pues fíjate que años después se puso muy de moda. Sí, el LG chocolate. El chocolate fue el más famoso de la marca y fue su punto más alto. Así es, entonces... Yo siempre me fui por lo más llamativo y con lucecitas. Primer celular con lucecitas. Segundo celular con lucecitas. No, yo me fui por el diseño más bonito. Funcional. Desde ahí ya se veían las inclinaciones tecnológicas. Efectivamente, fíjense, a mis 15, 16 años, yo creo que 15. Y luego podríamos... A ver, te la voy a cambiar. ¿El primer celular, ese te lo compraste tú? No, de hecho fue regalo de Reyes. Y fue el año en el que me destrozaron el corazón con los Reyes. ¿Por qué? Porque me dijeron, ¿sabes qué? ¿Sabes quiénes son los Reyes? No digas. Y tú obviamente ya sabías. Yo ya sabía, porque Melchor, Gaspar y Baltasar. Exactamente, ya sabía quiénes eran. Pero me dijeron, ¿tú sabes quiénes son los Reyes? Pues sí, son Melchor, Gaspar y Baltasar. Bueno, pues acompáñanos a comprar tu celular. Y vamos a ver qué le escogemos a tus hermanos. Y esa fue la Navidad en la que me destrozaron el corazón. Por así decirlo, porque ya sabía que era Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero sí, ese celular fue de regalo de Reyes, fue el primerito. Fue ya a finales de secundaria, creo que fue en tercer año, el último año de secundaria. Fíjate. ¿Y cuál fue el primer celular que te compraste tú? Uy, el que me compré yo... es que no fue completamente compra mía, igual fue apoyo, fue micha y micha, creo que fue el Motorola Dex, pero ya hasta recientes... Tuve un Motorolita por ahí, todavía intermedio, creo que fue el último que me compré yo. Y el que sí me compré yo de 500 pesos, ¿te acuerdas la historia de la compra? Sí, por supuesto. Ese sí me lo compré. Entonces fue el Motodex, ese del tecladito que decías ahorita. Fue un Motorola Dex, no sé si recuerdan por ahí los 2000 y cachito, 2003, 2007, por ahí así. Ahorita hablando de celulares, como que estamos sacando muchas anécdotas, pero yo creo que deberíamos hacer un programa exclusivo hablando de todos nuestros celulares. ¿Qué te parece si lo hacemos? Y yo creo que ahí van a salir un buen de anécdotas que pasaron con los celulares, con los que la gente se puede identificar, porque seguro también les pasó. Sí. El Motorola de a prueba de agua. Sí, no. Bueno, ahí lo dejamos para... Sí, yo también me estoy acordando de muchas cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí y hacemos recuento de celulares, ¿no? Sí. Me late. Nada más, el primer celular que me compré ya yo completamente fue el Motorola Rocker E2. Creo que lo que les puedo decir es que siempre he sido muy cuidadoso. Creo que la cosa que más cuido en mi vida es mi celular. El único celular que se me ha roto la pantalla, esa es una de las anécdotas que puedo contar, fue un iPhone y no saben qué coraje me dio, pero es algo gracioso. Entonces, luego se las cuento. Pero yo creo que desde ese celular, que fue el primero que yo me compré, que fue un celular caro, que estuve ahorrando, que ya trabajaba yo, y creo que es de mis celulares, no sé si favoritos, porque el iPhone no lo supera nada, pero sí es muy icónico y me gustaba muchísimo. Ese sí lo hice como se me dio la gana, le metí mano, le instalé cosas. Le hackeé el sistema. Pero bueno, se los platicamos en otro podcast, ¿qué les parece? Sí, lo dejamos para la temática de puros celulares. Ok, ¿cuál fue el primer smartphone? Porque ahorita estábamos hablando de celular, el primer celular, pero primero, ¿qué sería o cuál es la diferencia entre un smartphone y un celular, ¿no? Normal. Pues creo que nos iríamos por la cuestión de la conectividad a internet, ¿no? Sí. Porque los celulares normales, pues los primeritos solo era mensajear. De hecho, no sé si te acuerdas que antes de los celulares había algo que se llamaba los beeper. Sí, por supuesto que sí. Yo iba a la caseta de teléfono de la esquina, llamaba a la operadora, quiero mandar un mensaje a tal número. Le decía, papá, trae leche para la casa porque ya no hay.
Y eso fue lo primerito. Pero bueno, regresando. En esta diferencia de tecnología, creo que el celular normal a un smartphone es la conectividad y la facilidad de entrar a internet, ¿no? Sí, es un punto que puede marcar diferencia. Yo, bueno, puedo agregar 2 cosas a lo que decías del Viper. Cuando yo estaba muy niño, tenía como 5 años, igual, no sé, pero muy chavito. Uno de mis tíos, un saludo para mi tío Joaquín, alguna vez me dijo que la tendencia en la tecnología era que todo se fuera haciendo más pequeño y que cada vez pudiéramos tener las cosas en un solo aparato. Que en el futuro íbamos, a tener un gadget o un aparato que pudiera hacer absolutamente todo. Y en ese momento pues se me hacía difícil de imaginar, ¿no? Pero después, como tú dices, se juntó el teléfono que cada quien tiene en su casa con el Viper, lo fusionaron en un aparatito, entonces ya podías textear. Los famosos SMS que ahorita ya casi están en desuso. Sí, ya todo es WhatsApp o... Ajá, con las llamadas. Y luego, por ejemplo, yo recuerdo mucho de una época, de cierta época, que estaba RBD, yo digo tú dices RBD, que ahí Mia Colucci decía, voy a mandar un mail desde mi celular. O sea, ella ya tenía el smartphone. Y yo decía, un mail desde mi celular. O acabo de recibir un mail. Y así, tengo que prender la computadora para tener un mail, ¿no? Pero justamente ese fue el avance, ¿no? De que ahora ya podías recibir mails. Y luego ya podías navegar en internet, ya como dices. Ya puedes hacer prácticamente cualquier trabajo de oficina. Hay personas que su oficina es este aparatito. Este vato, su oficina es ese aparato. Sí, yo la verdad es que si no tengo una computadora, ahí está todo. Ajá, aquí está todo. Entonces, pues ese es el smartphone. ¿Cuál fue tu primer smartphone? El primer smartphone, creo que fue un Sony Ericsson. Sí, fue un Sony Ericsson. El Sony Ericsson T, algo así. Que tenía la parte de atrás curvita del celular, que según para mejor agarre. No es cierto, se me cayó un montón de veces. Creo que ese fue el primer smartphone como tal. Tenía conexión, tenía su camarita, reproductor multimedia, ya tenía para aplicaciones. Porque yo fui muy necio a instalar WhatsApp en un principio. Mientras todos estaban con el primer jale de ya instálate WhatsApp, no sé qué, yo, ay no, ¿para qué quiero WhatsApp? No quiero que me estén molestando. Entonces mi celular viejito no tenía esa función, no tenía para instalar WhatsApp, no lo jalaba, era el Motorola Dex, no jalaba. ¿No lo podía? No se le podía instalar el WhatsApp, entonces dije, no me importa, no me interesa, no lo quiero. Y pues ya pasó tiempo, compré el Sony Ericsson, este modelo, y ahí es donde pues ya empecé como a jugar más con la parte de pues, las aplicaciones, ¿no? Que ese es como el modelo funcional del celular, ¿no? Tener aplicaciones que te resuelvan una y otra cosa. Y creo que sí, ese sería el primer, un Sony Ericsson, no me acuerdo el modelo, sé que era un modelo T, algo así. Pero tenía la parte de la espaldita del celular curvo para mejor agarre, pero no es cierto. Mi primer smartphone yo creo que fue el que comenté, el Motorrocker E2. Ya podías navegar, pero era de una manera muy complicada porque tenías que abrir el navegador y luego escribir con los... O sea, todavía no era touch, era con tecla. Con tecla normal, o sea, no tenía ni tampoco el QWERTY, que es desplegable, o nada. O sea, tenías que, con los números y las letritas normales, tenías que escribir todo. Eso era bastante complicado. Después de ese vino la evolución, que fue otro Motorola. Yo creo que mis 2 marcas de celulares favoritas fueron... Bueno, es bien difícil decir favoritas porque la verdad todos los celulares que tuve fueron como muy icónicos. Los compré por algo, los estudié. Se nota que a lo mejor me gustaba la tecnología, los estudiaba, decía quiero ese. Lo compraba y me encantaba. El Nokia también me encantó. Pero bueno, tuve un primer amor en cuanto a marcas de celulares con Motorola. Y tuve el Rocker E2, que ya era más grandecito. Sí, ya no traquito. Ya era más touch en teoría, pero también seguía respetando como los números. Sí. O sea, ya eran touch, ya no eran botones como tal, pero tenían nada más los números, una barrita que podías deslizar así con el dedo. Y en ese, digamos que podías navegar un poquito más fácilmente, pero pues era prácticamente lo mismo. Y el primer celular touch que tuve, en tu caso ahorita tú nos dices cuál fue tu primer celular touch que tuviste. Yo creo que el mío fue después del Motorrocker, el Nokia 5220, que también la verdad tenía un lapicito. O sea, este era un celular de 3 pulgadas, o sea, era bien chiquito, 3 pulgadas y media en diagonal. Traía su, ¿cómo le llaman? ¿Su pencil? ¿Su stylus? Su stylus, exactamente.
Y estaba bien padre, ¿no? Tenía un sistema operativo Symbian, sí. no Android. No era Android. Nokia nunca ha traído Android. Jamás. Luego trajeron por ahí Windows Mobile, ¿no? Creo. Windows Mobile. Pero sí, nunca. Pero Windows, los Nokia nunca han traído. ¿Todavía existe la marca Nokia? Sí, todavía existe ahí, la estuvieron recuperando porque había caído bastante la marca. De hecho, pues desde Microsoft la dejaron un poquito de lado porque pues, las ventas bajaron. Pero por ahí creo que todavía traen el proyecto de revivir uno de los Nokia más icónicos. Es que son súper icónicos, ¿no? El sonidito de Nokia era... Sí, era característico y nunca va a pasar de moda el meme del Nokia es como un martillo, ¿no? O sea, lo azotaban los primeros Nokia y eran indestructibles, resistentes a todo. Sí. Bueno, entonces, ese fue mi primer celular touch, muy muy padre. ¿El tuyo cuál fue? Fue ese de Sony Ericsson que mencionaba de smartphone. Porque el Motorola DeX sí podría llegar a ser de la gama smartphone, pero no le daba yo el uso que era. O sea, yo te digo, le instalé emuladores, le instalé jueguitos, porque pues ya en principios de ingeniería ya le metía mano sin miedo a las cosas, ya no me importaba que se quemara o que el sistema se dañara porque pues ya veía cómo resetearlo. Y le metía ahí sus emuladores, les descargaba sus jueguitos. Y el Motorola DeX, que en teoría ya sería el smartphone, el primer smartphone, pero nunca lo usé como tal, como celular, era mi consola de juegos. Y ya de ahí el Sony Ericsson pues era completamente touch, ese fue completamente touch. Aunque tuve un Defi, que bueno, ese se lo cambié a mi mamá porque se le quemó a mi mamá la conexión. Entonces yo le cambié el celular que tenía en ese momento a mi mamá por el Motorola Defi. Y ese era touch, aunque pues, sí, podría ser ese el primer celular touch que tuve, el Motorola Defi. Ya era un celular chiquito, a prueba de agua, según esto, pero pues con mi mamá se le había roto de la entrada del cargador, lo llevó a que lo cambiaran y todo, y pues le dijeron, no, ¿sabes qué? No se puede hacer garantía válida, no sé qué, y le dije, mamá, no, pues pásamelo a mí, yo me lo quedo. No sé si te acuerdas que en ese tiempo en los Oxxos y en cualquier ladito vendían los cargadores de batería externo. Y me acuerdo que tú tenías ese cargador. Sí, entonces lo que hacía yo era destapar el celular, obviamente el sello a prueba de agua pues iba valiendo más, entre más lo destapaba, porque pues era la única forma de cargarlo, sacar la batería, poner la batería en ese cargadorcito y ponerlo a la pared. Y ahí te quedabas esperando hasta que el indicador decía que la batería estaba cargada, la regresaba, se la ponía. Y ya todo eso pues para evitarle a mi mamá que anduviera sufriendo con ese tipo de cargador. Pero sí, yo andaba con mi cargadorcito de ese Fayuca. Sí, me acuerdo. Y el Motorola Defi. Fíjense. Para las anécdotas. Para las anécdotas. Pues fueron unos tiempos espectaculares con los celulares, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hacer un programa especial de celulares, ¿qué te parece? Sí, está decidido. Que conozcan nuestra historia celularosa, que salgan todas estas anécdotas, que se nota que lo traes aquí, que sí, ya es momento de sacarlo, pero no, macho. Hay que irles dando probaditas, pero vamos a hacer un programa con todas estas anécdotas bien cagadas que nos tocaron vivir con celulares, ¿no? Hay una anécdota de un celular de Oxxo y una Cuba. Ahí imagínense. Y una fuente también por ahí. Una fuente también. Yo nada más lo ves, perdón, hermana mía, bicha, te voy a quemar, pero hay una historia de carreritas de celulares. Ahí lo dejamos. Imagínenselo como quieran, ¿no? Sí. Uf, no manches, ahorita pensándolo ahí está. ¿Te acuerdas? No, ya. Ya déjalo. Déjalo que ves a la audiencia. Sí, no. Porque si dices, lo tenemos aquí ya para soltarlo. Sí, pero... no. Vamos a lo que sí. Fíjate, ya casi vamos a cerrar esto. Espérenme. Bueno, ¿qué estábamos haciendo? Nuestro cierre ya Bueno, vamos ya casi a terminar esta parte de las primeras veces, de tus primeras. Metí la parte de las cámaras porque yo creo que en algún momento va a ser un tema que yo aborde mucho porque me gusta todo lo de la fotografía. Entonces, yo sí tuve una primera cámara. ¿Tú tuviste una primera cámara? Como estudiante de diseño gráfico, sí tuve una primera cámara. De hecho, esta cámara aún la tengo, no sabemos. Aline, perdóname, todavía tengo tu cámara. Esta cámara es una cámara mecánica, todavía de esas viejitas de que tenías que meter el rollo, vueltecita. Esta cámara me la prestó una amiga. Aline, es tu cámara, aún la tengo, por ahí está. Es una cámara mecánica, es una Pentax, si no me falla la memoria. Bueno, es semi-mecánica porque ya necesitaba una batería para hacer las cuestiones del medidor de luz y obviamente pues calcular ahí más o menos la abertura del diafragma. Semiautomática. Semiautomática, ¿no? Ajá. Sí, una semiautomática. Y luego ya tuve una Canon que me compró mi mamá. Esta pues fue de las... Digamos, es que en este punto ya estábamos llegando a la transición de lo digital cuando yo empecé a estudiar diseño gráfico. Entonces todavía me tocó ir a estudios, revelar el rollo, pero ya estábamos en ese
piquito de transición, ya nos faltaban 3, 4 años para cambiar de lo análogo a lo digital. Obviamente el digital en pañales, entiéndase las primeras cámaras de 8 megapíxeles que salieron al mercado, pero pues mi mamá me fue a comprar al Monte Pío para salir ya de la parte de la carrera de esas materias. La Canon, fue una Canon, es que no recuerdo el modelo, pero ¿EOS o qué era? Creo que sí era una Canon EOS, la que me compró mi mamá. Esa, ¿T? No me acuerdo, sí te falla. ¿T5 será algo así? No. ¿Y era digital o era...? No era digital, era de las análogas. No era EOS. Algo así, es que sí tenía un EOS, no sé qué, pero era de las análogas todavía. Okay. Fue con eso con lo que terminé mi carrera, porque les digo, en la parte de mi carrera me tocó la cámara, pero pues fue todavía análogo el sistema. O sea, yo no tenía que ir por mis archivitos y tal. O sea, la única práctica fue con una cámara digital y eso fue para ayudarnos a que la cámara análoga tomara bien las fotos. La práctica era el manejo de luces. No sé si recuerdas esto de que bajas la exposición, aumentas la apertura del diafragma y te pones a jugar con luces para que la luz quede marcada en la fotografía. Que lo intentaste hacer con unas POI. Exacto, lo hice con unas POI. Entonces, para ayudarnos, un amigo consiguió una digital porque eran equipos y pues con eso hicimos como las pruebitas de qué velocidad de obturador, qué velocidad de diafragma, qué apertura de diafragma, y con eso lo traspasábamos a la análoga y esas eran nuestras fotos que tenían que ser completamente análogas. Fíjate. Todavía, en ese piquito de transición todavía me tocó. Y sí, todavía fue de análogo. Y digital, pues no he tenido una digital porque no me lo ha requerido así mi área de trabajo. Digo, más que las que hemos manoseado para los proyectos que hemos hecho, pero pues esas siempre las has puesto tú. Sí, y bueno, yo en cuanto a mi primer cámara, creo que indirectamente me doy cuenta que mi vida siempre ha estado ligada a la fotografía, sin querer, queriendo, pero desde muy niño, ¿no? O sea, yo me acuerdo que teníamos un amigo de la familia por ahí que tenía su cámara, era aficionado a la fotografía, no era fotógrafo ni nada, pero tenía su cámara mecánica, y luego me la prestaba, ya me la dejaba casi configurada, ¿no? Ya no me la disparaba ya. Y luego en la casa teníamos, por lo mismo de que veían que a lo mejor me llamaba la atención, compraron una cámara Polaroid, que ahí la tengo, yo guardada como una reliquia. Igual cuando haga un programa de fotografías voy a poner aquí todas mis cámaras, creo que ahí las tengo. Hablando de eso, yo tengo una muy buena. Antes de esto de las cámaras como tal, de que me interesara, de niño había catálogos de estos de venta de productos. Mi mamá pues, le compraba a una señora que nos repartía el agua ahí en la casa en mi natal, la Cambarito, Guanajuato. Y en uno de esos catálogos salió una camarita que era de piolín. Pero esta cámara, lo interesante es que era de estas como instantáneas. Metías el cuadrito de las fotos, sacabas el rollito y tomabas tu foto y sacabas, desprendías el cuadrito. Lo dejabas secar y tenías tu fotito en chiquito. Bueno, yo tuve esa camarita análoga viejita. A ver si la recupero de casa de mi mamá. Vean esos pilinos de cámaras, ahorita qué buenas memorias me traes. Sí. Te digo que de eso se trata, que vayamos platicando y nos acordamos de cosas. Y digo, el día que platiquemos de cámaras, pues ya. A ver si la rescato y te la traigo para Órale, sí, para enseñarla, sería chido. Bueno, pero esos dos no fueron cámaras mías. La Polaroid era de mi tía. Y pues ella la sacaba así para fiestas, compraba su rollo de 36 milímetros, se lo ponía y ya se ponía a tomar fotos. O sí me dejaba tomar una que otra foto. Esas cámaras pues no tenías que configurarle nada, eran compactas, automáticas. Ya nomás traía el flash y tomaba la foto. Y salía el flash todo lampareado, ¿no? Pero... Indiscutible las fotos de familia en las que te iban a los eventos y tu papá estaba con la cámara tomando sus fotos de las chiquitas. Y se ve súper vintage y parece hasta filtro de Instagram, filtro feo de Instagram. el flashazo así todo deslumbrante, ¿no? Y se ve bien gacho, la neta. Yo siento que el tip para todos, el filtro, sí es válido usar filtro. La edición es como la salsa de la fotografía, pero no se debe notar que tiene filtro. Para los que dejan el filtrote ahí marcado, eso está súper gato, la neta. Está súper gato. Entonces, el filtro debe ser discreto. El filtro debe mejorar la foto sin que se note. Entonces, para que le echen ganas. ¿Y qué les iba a decir? La primera cámara que ya tuve yo mía fue una Kodak 110, que eran de estas camaritas larguitas, y tenían un rollo diferente, como igual alargado, no era de estos redonditos de 36 milímetros, y las fotografías eran un poco más cortitas. Las normales eran, me parece que de 6 por 4 pulgadas, si no me acuerdo. Algo así. No, eran más chicas. Eran como de 4 por
2.5 o algo así. No me acuerdo. Pero más o menos. Y esas eran un poco más compactas. Casi cuadradas, pero no cuadradas. Igual llevabas tu rollo y te lo revelaban. Esa fue mi primer cámara y yo estaba bien chavillo. No tengo esa cámara, quién sabe dónde habrá quedado. Y luego, digamos que mi primer cámara digital fue un regalo de mi tía, que fue una cámara Kodak, ya digital con su pantallita como de 1.5 pulgadas. Y tenía poderosísimo... En aquel entonces eso era una cámara, bueno, no profesional, pero digital. Ya cámara, ¿no? Buena, con 2 megapíxeles. Sí, 2 megapíxeles. O sea, no manches, ahorita en los celulares tenemos 12 megapíxeles. Sí, no, de amolado entras en una cámara de 8 megapíxeles en tu celular. Así es, entonces... Y luego, bueno, ya en adelante pues viene la historia de las cámaras profesionales, ¿no? Pero... por ahí a lo mejor mi primera cámara de video... La cámara de video la conocí con mis tíos, que eran cámaras de estas de cassette. Pero mi primera cámara de video fue una Sony, que también la llegamos a utilizar para nuestros primeros proyectitos. Nuestros primeros pininos que nos daban de comer. Ajá. Y usábamos esta cámara que era una Handycam, con un disco duro de 30 gigas. Y que grababa, ni siquiera Full HD, grababa en 720. En 720, supondosísimo 720. Sí. Que en aquel entonces, yo me acuerdo que una vez, otra vez ya lo mencioné en otros programas, un amigo nuestro, Santos, me dijo que los videos que yo subía a YouTube cantando, porque también le hago a la guitarra, ya sabrán, pero me dijo, no, con razón tus videos se ven súper bien porque tienes una super cámara. Pero cuando la intentamos usar para nuestros proyectos tuyo, pinche resolución nos sacaba de onda. Sí, no. Nos sacaba de quicio, es tecnología de hace 10, 12 años. Digo, para principios del 2000, 2005, por ahí de esas fechas. No, yo creo que para el principio del 2008, tal vez. 2008, por ahí así. Por ahí. ¿No? Si no es que ya a los 30 diferencial los cambios. 12 años, la neta es que se notan brutalmente en esa cámara. Sí, cambiar de cámaras de 2 megapíxeles a lo que tenemos ahorita de full frame 4K, ¿no? Bueno, ya vamos a cerrar este tema. Cerramos esto. ¿Cuál fue tu primer red social? Mi primer red social, hablando de la tecnología, creo que fue MySpace. Juntito pegado con Metroflog, no sé si te acuerdas. Qué oso, la neta. Pero sí, mi primer red social como tal, donde me metí más, creo que fue MySpace, de la de Windows. Y ahí lo que hacía era cargar pues, mis archivos, notas, cosas. Yo tuve una época en la preparatoria, licenciatura, en la que yo escribía mucho. Me dio mucho por la parte de escritura. Escribía poemas, escribía mini historias y las cargaba en MySpace. Y ahí las dejaba ahí. Ahí era como mi portal para desahogar todo. Tuve algunas views, unas visualizaciones, pero pues nada relevante. Sí. Yo creo que la mía oficialmente es la de Hi-Fi. Hi-Fi. Creo que todavía existe, ¿no? Creo que sí, todavía. Metroflog la desapareció. Metroflog desapareció. Era la red social emo por excelencia. La red social moxa por excelencia. O sea, yo me acuerdo que alguna vez entré a esa red social ya años después de no haberlo usado. No manches, me daba una pena, pero horrible lo que teníamos ahí. O sea, la manera de escribir. De por sí soy bien distraído y aunque de repente me sé la onda de la ortografía, como que escribo a lo güey y se me van los acentos, se me van cosas así. Pero en aquel entonces mi manera de escribir con TH, mayúsculas y minúsculas. No. Qué pena tan grande. O sea, de verdad, yo lo vi con una amiga, lo recuerdo. Una amiga de Puebla. Saludos a Liz, si ves esto. Un besote hasta Monterrey, creo que andas por allá. Y no. Ella también abrió el suyo y nos la pasamos riéndonos de las tonterías que poníamos. Igual en Hi-Fi, o sea, no está lejos de eso. Las fotografías con filtros asquerosos. Simplemente ahí se ve cómo van avanzando ciertas tendencias y cómo nosotros vamos creciendo también profesionalmente, ¿no? Ahorita en mi vida hablaría de... Más bien, pondría una foto con filtro. Pero bueno, sí. Veo todas las fotos y están llenas de estos filtros, ¿no? Entonces, bueno. Las historias de... Sí, yo también recuerdo haber revisado mis redes sociales hace un par de años y decir, no manches, ¿qué hacía yo? Las fotitos de todo ahí, de los iconitos, los
filtritos que se le ponían. No, sí, la forma de escribir, ¿eh? Lo más que llegué a pecar fue a escribir las Ds y el D y el Q sin la E. El D y el Q. Ah, ok. Sí, sí. Nunca llegué a mezclar mayúsculas y minúsculas, pero sí llegaba a comerme letras. Sí, pero yo creo que ya actualmente encontrar a alguien que escriba así me desespera mucho. Sí. O sea... No puedo. No puedo con ese tipo de personas ya. Y fue parte de... No soy clavado con las personas así que de repente con la ortografía. A mí se me van muchísimo también por escribir rápido. Yo soy de los acentos, perdido con los acentos. Pero creo que ya en ese nivel de que escriban de esa manera es muy feo. Y bueno, eso fue sobre nuestras redes sociales. Vamos a terminar rápido el tema. Dejamos hasta aquí esto de las primeras veces. Creo que ya lo cerramos honorablemente. Y vamos a otro tema que dejamos pendiente en nuestro segundo o tercer podcast. Ya no me acuerdo cuál fue. Como el que fue el de las computadoras, ¿te acuerdas? Sí, que estamos dando perfiles de computadoras para la computadora perfecta, ¿no? Hablando de la computadora perfecta para cada quien, ¿qué se necesita? Papás, ¿qué deberían haber comprado sin tanto RGB? Ajá, no, y si les están viendo una computadora para la prepa, pues no les van a comprar una computadora de 20,000 pesos, ¿no? Exacto. O sea, los que quieran fomentarle el streaming y los videojuegos. Exactamente. O sea, que no los mareen sus chavos. Sí. Entonces, ese tema lo dejamos en la parte de justamente computadoras para estudiantes y decíamos que existen diferentes perfiles, ¿no? Existe el nivel, los niveles académicos, depende también, secundaria, primaria. Si ya es al nivel licenciatura, a lo mejor si es una licenciatura administrativa. O si es una licenciatura que enfocaba a las artes creativas, pues si necesitas más power, artes visuales. O si es para ingenieros. Si es para ingenieros, arquitectos. Sí, todo eso lo fuimos hablando. Y ya en la parte de oficinas, pues era algo similar, ¿no? Decíamos, si vas a ser un contador, un administrativo, pues a lo mejor requieres un tipo de computadora no tan poderoso. No necesitas algo tan poderoso. A menos de que seas un contador gamer, ¿no? Exactamente, porque los debe de ver. De hecho, es cierto. Hay un enfermero gamer que... Hay un enfermero gamer ahí en Tutue, famoso. ¿Taco qué? No, Tortilla Squad. Tortilla, taco, ¿qué es Tortilla Squad? Un saludo a los de Tortilla Squad. Hay que hacer algo. Una cooperativa acá. Una colaboración. Oficinas creativas también, todo lo que sea de creación de contenido y todo esto, que nosotros pues podríamos ahí hacer algún programa sobre godines, ¿lo vamos a hacer? Sí, tenemos por ahí un programa hablando de cuestiones godines. Porque trabajamos justamente en una oficina creativa, ¿no? Donde tenemos que hacer pues contenido para redes sociales. Vamos a invitar a un amigo que trabajó con nosotros para hablar de la tecnología para los godines, ¿no? ¿Cómo un godines puede meterle virus a una Mac? Exactamente. Y pues la área industrial, ¿no? Que también requiere ciertos tipos de computadoras o alguna cosa. Ya más o menos lo fuimos hablando. Y nos quedó pendiente la parte de oficinas, perfiles profesionales. Perfiles profesionales, la parte más ejecutiva, por así decirlo. Por un lado la parte ejecutiva y por otro lado la parte especializada, ¿no? Exacto. Y mira, yo puse acá que en un perfil ejecutivo vamos a discutir por qué puede entrar, por ejemplo, una Mac Mini. Las Mac Mini, Una Mac Mini, una MacBook Air, que la Mac Mini es una computadora de escritorio. La MacBook Air es una laptop delgadita con, digamos, capacidades suficientes, pero todavía no demasiada potencia, ¿no? Una Dell Latitude, que es lo mismo, una computadora muy sobria, con buena capacidad, pero todavía no muy potente. El plus de potencia. La Asus ZenBook S, que igual es... Y bueno, en ese sentido de la Asus ZenBook, la que bien llevo en el Cora, este equipo es como los que mencionabas, esta parte que es profesional, ejecutiva, pero sin llegar a ser el extremo de computadoras tope. O sea, no son las más caras, son computadoras bastante llevadas a cabo para la oficina normal, no llegando a la parte gamer, obviamente. Yo diría más que para la oficina normal, para un ejecutivo que tiene que salir. Todas estas computadoras son como para emprendedores ejecutivos que de repente tienen que llevarse su computadora para trabajar en algún lado así. Sí, que hacen desde enviar un correo hasta generar 200, 300 archivos, pero que todavía tienen ahí algún programilla extra. Presentaciones. Que tiene que hacer algo. Ajá, que de repente a lo mejor no es su computadora principal, pero sí pueden hacer alguna edición rápida. Quizás les dan los programas para soportar una edición de video, de una fotillo ahí. Sí, exactamente. ¿No? Y bueno, de ahí
existen las computadoras especializadas, ¿no? Es más, pues sí, ya para alguien que está muy encaminado a su área, ¿no? Por ejemplo, hablábamos del área creativa, de alguien que se dedica a la animación, que solo se va a dedicar a la animación y que obviamente necesita un equipo que le dé todo ese sostén para generar los renders, para hacer los dibujos, las ilustraciones, todo lo que necesite, ¿no? En animación. Alguien, no sé, un arquitecto muy enfocado a su render, al modelado 3D, pues que pueda generar estos edificios, ¿no? Estas workstation que les vamos a llamar. Yo creo que ya ahí, por ejemplo, hablando de un arquitecto, sería más bien un despacho de arquitectura, justamente, que tiene que hacer el proyecto completo de un edificio de 50 pisos y que tiene que hacer la animación de la previsualización y el cronograma de cómo se va a ir trabajando. Entonces ya es un proyecto muy potente, muy completo, que sí tienes que hacerlo en 3D y que cada piso va a llevar su interior, desarrollar el interiorismo. O sea, ya es un proyecto muy, muy, muy pesado, ¿no? También, por ejemplo, nosotros trabajamos creando contenido y bueno, nosotros teníamos unas computadoras regulares para generar este contenido, pero también había computadoras más potentes, más especializadas, para quienes pudieran llevar a cabo trabajos a lo mejor de edición de video más potente, edición como de efectos especiales o que pudieran hacer renders 3D más elaborados, ¿no? En ese sentido creo que va esto de la especialización y podríamos marcar algunas computadoras que se les conocen como estaciones de trabajo o workstation, ¿no? Y bueno, a ver, tú háblanos un poquito de la línea PC y yo voy hacia la de Mac. La de Mac. Ya, fifi. En equipos de PC, pues hay varias líneas. Obviamente desde un equipo ensamblado, especializado para lo que necesitas, de lo que comentábamos, memoria RAM, procesador, tarjeta de video, o sea, enfocar esos 4 elementos para que tu equipo sea potente, ¿no? Y una estación de trabajo, pues obviamente sería algo robusto. Pero hablando como de marcas, de cuestiones así, por ejemplo, Asus sacó hace poco su línea ProArt. La línea ProArt de Asus, que está muy enfocada a estos equipos potentes, de gama alta, con un buen resultado y pues sí, considerando estos programas que se necesitan. Como bien sabemos, o ya lo mencionamos en el programa anterior, los programas funcionan también pensados en procesadores, pensados en ciertos ajustes de la computadora, y pues estas computadoras están hechas para eso, para que el programa que se va a instalar funcione a la perfección, como programas de renderizado, modelado, edición de video. Entonces la línea ProArt es de lo mejorcito de Asus. También está Lenovo sacó su línea, las ThinkPad, que son equipos, pues son equipos portátiles, porque es una línea de laptops, las ThinkPad, y son bastante robustas en este sentido para transportar, mover y hacer cosas en el exterior, porque llegamos a tener una, no sé si recuerdas que teníamos que ir a cubrir transmisiones, y para resolver estos problemas de un equipo fuera, pues teníamos las ThinkPad, una Lenovo ThinkPad que traía una tarjeta gráfica enfocada no a la parte gamer, sino a la parte de edición y de modelado, que eran las tarjetas cuadro. Entonces, pues hay un equipo bastante bueno. También está la parte de las Dell Inspiron, que es algo así, no recuerdo el modelo, pero es la línea pues tope también de equipos para workstation especializados. Obviamente pues ya las vas configurando a tu gusto, al qué es lo que necesitas, un poco más memoria RAM, o meterle un poquito más a la tarjeta de video, o bajarle un poquito a RAM y meterle más disco duro, pero son estos equipos pues pensados en eso, ¿no? En que puedas desarrollar todas tus actividades de una oficina, pero ya profesional, especializada en algo, desde hacer modelados para edificios, desde hacer animaciones, efectos especiales para televisión. A ver, yo quiero marcar la diferencia, o sea, en cuanto a trabajo ya lo dijimos muchas veces, ¿no? Pero en cuanto a hardware, ya hablamos en el programa anterior, véanlo si no lo checaron, hablamos como todos los componentes de una computadora, o los principales para elegir una computadora, pero la diferencia en estos equipos justamente es dos cosas. Uno, la potencia del procesador, que ya hablamos de Core i7, pero así como de última generación, o un Core i9 en Intel. En AMD, no sé si sepas cuál es el pues ahorita están, bueno, para el trabajo pesado están los Trip Raider, que son procesadores chonchísimos, que hasta necesitan una placa madre especializada, que es como lo más alto que tiene AMD, los Trip Raider, que son, pues parecen dos procesadores pegados, es un rectangulote poderoso de núcleos. Y bueno, en Intel también estarían ya arriba los Xeon, ¿no? Los que ya son procesadores sumamente potentes para servidores, prácticamente para computadoras muy, muy, muy potentes. Y la tarjeta de video. Hasta aquí habíamos hablado de la famosa Nvidia y de la Radeon en AMD.
Pero estas computadoras ya no se manejan con NVIDIA, generalmente van con tarjetas Quadro. O son con la NVIDIA más alta, de mayor gama, la más potente. Las Titan. O con NVIDIA igual, pero Quadro, y en AMD son las Vega, y actualmente se actualizó hacia la Pro, me parece, así Radeon Pro, me parece que se llama. Y justamente, se me hace un poco extraño que Apple lo maneje con AMD cuando su procesador es Intel, pero bueno, creo que pues así ya hablaremos de esos temas cuando hagamos un programa de Mac versus PC. Pero son esas, ¿no? En AMD y en PC, esa es la diferencia. Y en Mac, rápidamente ya para cerrar este tema, pues está la MacBook Pro, que es una computadora portátil, pero con mucha potencia, que normalmente traen, las de 13 pulgadas, traen Intel Irish, me parece, se llama la tarjeta de video, es una integrada de Intel. Y las de 16 pulgadas traen la Radeon Pro, o antes traían la Vega, ahorita traen la Pro. Y bueno, de escritorio serían la iMac Pro, que también son computadoras, digamos, todo en uno. Ya viene en un solo gabinete, trae pantalla y su monitor con el equipo. Con CPU. Y la Mac Pro, que es esta que le hicieron tanta burla porque parece un rallador de queso. La MacBook del rallador de queso. Ajá. Carísima de París. El rallador de queso más caro de París. En defensa del diseño, güey. Alguna vez, Philip Stark hizo un exprimidor de limones, que su diseño se llama así, exprimidor de limones, y parece una arañita, parece una nave espacial, tiene una cosa así medio rara. Sí, recuerdo, es como conito con unas patas. Philip Stark es uno de los diseñadores industriales más icónicos de nuestros tiempos. Y cuando le preguntaron qué pensaba de que su nave espacial o su exprimidor de limones de industrial, ajá, sí, fuera tan polémico por su diseño. Y decía, bueno, pues es que yo no lo diseñé para exprimir limones. Yo lo diseñé para generar conversación. Mi Duchamp del industrial. Y cuando lo tienen aquí puesto, hablas de esa madre, güey. Sí. Si lo tienes aquí, tienes que hablar de él. Ahí también. Ese es el diseño. Exactamente. Los diseñadores, una cosa somos, bien choreros. Y sí, te lo reconozco, la MacBook Pro rallador de queso no se ha dejado de hablar. No, por supuesto que no. Y les guste o no, es un diseño bien bonito. O sea, háganle como quieran. Parece un rallador de queso, sí. O a eso le encontraron el parecido. Pero de que está hermoso, está hermoso. Fifi. Así es. Pero bueno, ya con esta pequeña introducción de lo que podría ser el siguiente programa, ¿no? El siguiente programa. La pelea del siglo, carnal. Entre la pelea del siglo y el otro que tenemos ahí de hablando de godines en la oficina, pues creo que ya dimos una buena introducción. Así es. Vamos a despedir esto. Nos vemos la próxima. Un gusto estar con ustedes. Revisen las redes sociales ahí de todos nuestros contenidos y busquen en los que nos están escuchando, váyanse a YouTube a dejar nuestros comentarios, qué les parece y propónganos temas, ¿no? Los que y no también están viendo en YouTube. Reproduzcanos 1, 2, déjenlo ahí corriendo toda la noche en el Spotify para que crezcamos. Sí, apoyen este proyecto. Este proyecto es de todos, de ustedes que nos escuchan. Y de nosotros que lo hacemos con cariño. Que lo hacemos con cariño, ¿no? Entonces mándenos sus dudas, mándenos cosas, temas que quieran que tratemos. Dudas, preguntas, cuestiones y sugerencias son bien recibidas. Un beso. Les agradecemos. Bye bye. Donde más les guste.